Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta primera charla del año. Estamos encantadísimos de tener a Alberto con nosotros. Muchísimas gracias a Gonzalo, porque es el que nos mete en estos líos y nos lleva a circunstancias tan interesantes. Alberto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como colegio estamos encantados de que además un santiagués con tanta predicción. Y bueno, lamentamos un poco que no haya a lo mejor... aparte de gente del gremio, otra gente de la política y de otros ámbitos que puedan pues conectar un poco con lo que nos puedas contar. Pero bueno, todos andan. Lo dicho, un placer. Os dejo con Gonzalo, que será el que lo presente en su papel. Sí, bueno, lo mío no va a ser casi una presentación muy profesional. Yo creo que no lo necesita. Todos lo conocéis, el éxito de la convocatoria así lo demuestra. La verdad es que es un placer tenerlo aquí. A mí me hubiese gustado tenerlo como últimamente en Barcelona, ganando un concurso o algún proyecto en Santiago y que pudiese venir un poquito más. Estaría muy bien. Pero bueno, yo creo que todo se andará. La obra de Baroch y Veiga, bueno, para mí siempre ha sido un referente en estos últimos años. Yo creo que sin duda son uno de los estudios jóvenes, mayores o de todo tipo con más proyección a nivel mundial en España. Así lo demuestran las obras que tienen por ahí adelante. Pero además obras todas como muy interesantes, muy consolidadas, bueno, que reflejan una manera de hacer muy significativa. A mí, bueno, me gustaría sí hablar algo un poco del personaje. Hemos tenido la suerte, Elizabeth y yo, de coincidir con él el último cuatrimestre dando clase y realmente algunas circunstancias a mí, por ejemplo, me han sorprendido, ¿no? El primer día dimos las clases, cada uno en su grupo, nos fuimos a comer y nos dice que estaba un poco nervioso. Y yo digo, joder, pues si tú estás nervioso, ¿cómo debemos de andar los demás, no? Pero eso sí, acto seguido me dice, ahora, mis alumnos van a hacer los mejores proyectos, aunque los tenga que dibujar yo. Es decir, ese espíritu, no sé si competitivo, pero ese espíritu luchador estaba ahí. Entonces, a la humildad, si le añades esas ganas de hacerlo bien, pues bueno, salen los proyectos que aquí tenemos. Entonces, Alberto, pues muchas gracias y espero que disfrutéis. Bueno, a lo mejor me quedo con esta en lugar de la... Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir. Tenéis un mérito tremendo por estar un viernes aquí a las 7:30. Agradecer al colegio que me haya invitado. Para mí, bueno, me siento súper orgulloso de volver a casa, estar aquí y poder tener hora y media para enseñaros lo que hacemos desde hace unos años en Barcelona, ¿no? Porque bueno, al final residimos allí y bueno, a lo largo de la charla lo iremos hablando, ¿no? Pero creo que es, al final, la persona que eres no deja, conforme avanzan los años, no deja de, cada vez es más importante la persona que fuiste, ¿no? En todo lo que haces. Y Santiago, aunque ya no vivo aquí, sigue muy presente en mi día a día. Tengo una anécdota con mi hermano que todos los días entro en el periódico de la ciudad, estoy súper enterado de todo lo que pasa en la ciudad, aunque hace muchos años que no estoy aquí y hace muchos años que no vuelvo, ¿no? Lo que voy a pretender hoy es explicaros un poco... bueno, voy a enseñar 4 proyectos, pero más que los proyectos en sí, lo que a mí me interesa más de las conferencias es intentar explicar qué intentamos hacer en cada uno de ellos, ¿no? Qué intentamos conseguir al final con lo que proyectas o con lo que puedes construir, porque creo que eso es un poco lo que, al menos a nosotros, nos permite un poco entender qué hay detrás de las imágenes, qué hay detrás de los dibujos y qué puedes tener en tu trayectoria que creas que hace de una manera un poco distinta tu manera de ver las cosas, ¿no?
Yo creo que a lo largo de todos estos años, que bueno, para ponernos un poco en contexto, nosotros, yo conocí a mi socio en Sevilla, empezamos a trabajar de una manera casual, nunca hemos planeado nada de todo lo que ha ido pasando a lo largo de los últimos años, y hemos ido aprendiendo a hacer arquitectura juntos, digamos, ¿no? Hemos aprendido a entender la arquitectura que queríamos hacer juntos. Y los arquitectos que somos hoy en día es un poco la consecuencia de haber estado durante muchos años siempre cuestionándonos un poco las cuestiones más básicas, ¿no? El por qué algo te interesa, qué es lo que te interesa, por qué esto es más importante que otra cosa. Y creo que eso es algo que seguimos haciendo. Y estos 4 proyectos que vamos a ver hoy ejemplifican sobre todo momentos importantes para nosotros en nuestra trayectoria que respondían un poco a esas cuestiones que estaban encima de la mesa, ¿no? O que teníamos encima de la mesa. Yo creo que todo nuestro trabajo, el vuestro también, gravita siempre en torno a dos cuestiones fundamentales, ¿no? Es, por un lado, cómo hacer algo específico, algo concreto, que tenga que ver con un lugar, con una atmósfera, con un carácter. Eso que llamamos lo específico, ¿no? de lo que tú haces. Con otra cosa que se llama, nosotros le denominamos la autonomía de lo que quieres hacer, ¿no? La autonomía de la forma, que al fin y al cabo no quiere ser otra explicación de básicamente aquello que tú intuyes que tienes que contar en ese lugar, ¿no? Ese balance entre el contexto y tu memoria, casi, ¿no? Todo nuestro trabajo gira un poco en torno a eso. Hubo un momento hace unos años que, bueno, estas palabras al principio eran bastante importantes para nosotros, cómo ser específico, cómo responder al carácter de un sitio, la atmósfera, cómo contar algo con lo que tú haces para ser autónomo. Hubo un momento en que esto le llamamos como la sentimentalidad monumental, que sonaba un poco pretencioso, pero básicamente intentaba explicar esta idea, cómo poder contar algo que tenga un carácter personal con lo que tú haces, porque en eso creemos de una manera, tenemos fe en ello, que cada vez que haces algo tienes que hacerlo de una manera personal y transmitir una historia personal con lo que haces. Y utilizamos la palabra monumentalidad no tanto porque nos dedicamos sobre todo a hacer obra pública, sino porque creíamos que la arquitectura que nos interesa es una arquitectura que es capaz de ligar el pasado, el presente y el futuro de un sitio, ¿no? Entendiendo que tú eres simplemente una capa más de lo que haces en el lugar que te toca hacerlo, ¿no? Eres simplemente un estrato más de todo eso, ¿no? Y esta idea de monumentalidad o de monumento, que tiene esta capacidad pública de ligar a un lugar, un pasado y remarcar un presente, bueno, nos parecía que podía funcionar, ¿no? Y por eso utilizamos esa expresión. Y creo que estos 4 proyectos gravitan un poco en torno a esa idea, ¿no? De, al fin y al cabo, cómo ser específico en distintos contextos y, al fin y al cabo, cómo contar una historia personal basada simplemente en algo que tiene que ver con, en este caso, nuestra memoria o nuestra manera de entender la arquitectura, pero que no quiere decir que sea la correcta o que sea la mejor o que sea la única. Porque al final lo mejor de nuestra profesión es que cada una de las respuestas que dais cada uno de vosotros en vuestros trabajos o que damos nosotros casi siempre son acertadas. Simplemente son interpretaciones distintas de la realidad. Este proyecto, bueno, por casualidad, os voy a enseñar 3 proyectos hechos en Suiza. Una secuencia bastante... Los concursos en una secuencia bastante breve de tiempo, aunque después tardaron bastantes años en ejecutarse. Suiza, fundamentalmente porque, bueno, a veces tienes que buscar los lugares, ¿no? Creo que hubo un momento en que la arquitectura que hacíamos encajaba bastante bien en Suiza. No lo buscamos de una manera predeterminada, el lugar, pero bueno, sí que creo que en este momento en el que estábamos pasando, hacer concursos en Suiza encajaba bastante bien con la manera que teníamos de entender la arquitectura. Y creo que por eso, al menos en este periodo, nos fue bien en Suiza. El primer concurso que hicimos es la extensión de este museo, del Museo de Arte de Bellas Artes de Chur. Chur está en el cantón de los Grisones, un cantón de habla alemana, el cantón famoso por excelencia de todos los arquitectos que todos seguimos, ¿no? Zumthor, Oljati, Caminada, todos ellos. Y básicamente había que hacer la ampliación de este edificio, que es
la sede histórica del Museo de Bellas Artes, que bueno, era un edificio muy famoso porque Peter Zumthor, al final de los 80, construyó el jardín de invierno que veis aquí, y en la parte posterior tenía una pasarela muy bonita, una pasarela también de madera, que conectaba este edificio con otro edificio que básicamente eran los talleres del Museo de Bellas Artes, ¿no? El Museo de Bellas Artes era un museo, bueno, situado en una de las regiones más tradicionales de Suiza, caracterizado por un montón de historias como esta, ¿no? Esta es la entrada, veis aquí, bueno, un par de esfinges egipcias a la entrada del museo. Todo su interior era una colección de, básicamente, de ornamento de un montón de épocas y de lugares distintos, un poco kitsch, la verdad, en su planteamiento, pero muy, muy atractivo. Básicamente porque el antiguo propietario de esta villa básicamente hizo fortuna haciendo negocios por Oriente Medio. Cuando volvió a Kurt decidió básicamente recrear dentro de ella un poco su fantasía arquitectónica, digamos, ¿no? Y es una colección, la verdad es que bastante sorprendente dentro de la villa. Esto es una referencia que, bueno, todos la conocéis, ¿no? Es Piero della Francesca, los duques de Montefeltro. Básicamente es una referencia que colocamos siempre no es una referencia de estas que justificas como que la encontraste haciendo el concurso. Esto es una referencia que nos sirve a nosotros para explicar qué es lo que hicimos, qué es lo que intentamos hacer con este proyecto, ¿no? Enfrentados a este edificio, básicamente intentábamos, igual que en el retrato de Federico y Batista, intentar conseguir un edificio con una identidad propia, con un carácter propio, pero que fuera indisoluble en su esencia del edificio existente, básicamente. Aunque sabíamos que para ello necesitábamos crear una distancia física entre los dos edificios, ¿no? Creemos que expresar un carácter nuevo y una identidad nueva nos llevaba a entender los edificios como dos edificios independientes. ¿Cómo arrancamos el proyecto, digamos, ¿no? Esta es la planta del edificio existente, de la Villa Planta, que básicamente es una reinterpretación de una villa paladiana, ¿no? Villa Rotonda. Tiene el mismo sentido de rigor, el mismo sentido de axialidad, la misma idea de secuencia entre estancias, un ritmo. Hay un cierto sentido de geometría, ¿no? Y esta idea de la geometría para nosotros fue muy importante, o al menos nos sirvió como herramienta de trabajo durante todo el proceso de empezar a pensar qué hago aquí y por qué lo hago, ¿no? El hecho de trabajar con la geometría, de tener estas referencias en la cabeza, nos llevó a pensar que nuestro edificio, bueno, nos llevó a imponernos unas ciertas reglas a la hora de trabajar con él, ¿no? Empezamos a pensar que ser específico en este sitio, además de entender el contexto físico, lo inmediato, los edificios que nos rodean, la escala de las cosas, el tamaño de cualquier cosa que tú propones, tenía que pasar por entender, digamos, o por jugar con las mismas reglas que este edificio que veis aquí, ¿no? De la Villa Planta. Con lo cual, bueno, nos impusimos unas reglas como trabajar siempre con, por ejemplo, el cuadrado, la planta es un cuadrado 20-20, el sótano es un cuadrado 40-40, una geometría axial que se abre totalmente al edificio existente, la idea de concentrar siempre en torno a dos ejes todos los núcleos. Fueron como pequeñas reglas que a nosotros nos sirvieron para empezar a componer una historia dentro de este lugar. Una historia que después, obviamente, se basa en el contexto también, ¿no? En lo inmediato que os decía antes, ¿no? En cómo trabajar con la villa existente, pero cómo hacer la transición con el edificio de oficinas que está en nuestra espalda, los edificios de atrás, cómo encontrar, digamos, una atmósfera que pueda ligar lo que tú quieres hacer, la autonomía de lo que tú quieres hacer, la independencia de lo que tú quieres hacer, con lo real, que es al final pues, este pequeño trozo de espacio urbano que se sitúa en torno a la villa. Un pequeño espacio que veis aquí, que aun por pequeño, fue realmente el motor de pensamiento de todo el proyecto. Realmente la villa es un edificio que, aparte de representar los sueños del propietario con todo este ornamento que veis dentro, representaba también sus viajes porque bueno, está caracterizado por un pequeño jardín que lo rodea con 4 secuoyas que hay en torno a este edificio, ¿no? También esta obsesión del propietario de traer su memoria al lugar y plantar ahí 4 secuoyas y generar un espacio público alrededor de la villa
para resaltar, digamos, su importancia, ¿no? Nosotros decidimos hacer lo mismo, decidimos generar un pequeño espacio público en torno a nuestro edificio, generar una distancia entre los dos, pensar en Federico y en Batista mirándose el uno al otro, separados pero conectados de por vida, mirándose el uno al otro. Y básicamente el edificio representaba un poco esa voluntad, ¿no? Extender el espacio público, enfrentarse a él y jugar con sus mismas reglas. La axialidad de la posición y una geometría muy, muy estricta. Esta es la planta baja, esta pequeña zona de, digamos, de aire y de distancia entre ambos edificios y bueno, un pequeño espacio público para que la gente pueda al menos entender que el museo tiene su propia identidad. Este es el resultado, un poco de todo esto. El resultado fue básicamente bueno, intentar minimizar todo el volumen al máximo, dejar únicamente los usos más públicos, el foyer de entrada, unos pequeños talleres para niños en la planta primera, otros talleres en la planta segunda, básicamente sacrificando todo el programa de las salas expositivas, ¿no? Es uno de estos momentos del proyecto donde dices, bueno, si quiero conseguir algo, necesito sacrificar algo. Nosotros decidimos sacrificar las salas, porque las salas, sacrificarlas en su posición, digamos, ¿no? Las salas eran siempre, y todo lo que pasaba en el edificio, lo entendimos siempre como un complemento al edificio original. El edificio original es un edificio en el que todas las exposiciones se realizan con luz natural, salas abiertas, en el que tú puedes realmente contrastar lo que ves con el exterior. Y decidimos que el edificio, nuestro edificio, fuese un complemento. Y desde ese punto de vista, todas las salas nos las llevamos bajo tierra, a los niveles inferiores, básicamente para que las salas que planteábamos en estos niveles trabajasen a otro nivel, fuesen un complemento y te permitiesen que la experiencia de la totalidad del museo bueno, fuese rica en cuanto a su espacialidad, digamos, ¿no? Y bueno, veis aquí una conexión puntual que permite que al final toda la visita se pueda hacer en continuidad, digamos, ¿no? Al final el museo tiene mucho más volumen bajo tierra que sobre la cota cero, pero es una decisión meditada en el sentido de, para poder atrapar el carácter de este sitio, para poder ser específicos y para poder, digamos, tener una cierta autonomía con lo que planteamos, la primera decisión pasa por plantear todo este espacio público que hay aquí, que no deja de ser lo mismo que el antiguo propietario de esta villa hizo con su casa, generar un pequeño espacio público para realzar su pequeño palacete, digamos. Tan pronto entras en el edificio, en el foyer, es el foyer de entrada, básicamente lo que el edificio muestra es casi enmarca lo existente. No lo enmarca por el valor arquitectónico que pueda tener este edificio, Villa Planta, no lo enmarca por resaltar, digamos, algún aspecto concreto, lo enmarca simplemente para hacer consciente al visitante de que lo que rodea esta visión es simplemente la ampliación. O sea, que todo eso tiene sentido por lo que ves ahí, no por lo que tú estás haciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, la arquitectura acompaña un poco de la mejor manera, intentando ser lo más precisos o lo más quirúrgicos posibles con todo lo que hacemos aquí, porque bueno, obviamente es un museo pequeñito, está lleno de gadgets y de trucos, ¿no? El mismo foyer es el espacio de carga y descarga, se divide, está lleno, todos los panelados son armarios, bueno, en fin, está lleno de pequeñas actuaciones para conseguir que al final lo que tú ves aquí, el único protagonista, sea la villa. Y puedas, al menos el visitante, o algunos de ellos, o en algún momento se planteen el porqué de todo esto. Porque al final tu edificio tiene que contar para nosotros una pequeña historia, ¿no? Entonces el que entra aquí debería de plantearse el porqué esta gente abre el museo directamente a la villa. Y a partir de ahí, todo el trabajo del edificio es un trabajo de pensar en lo fundamental. Nosotros lo único que hacemos todos los días en el estudio es cuestionarnos lo fundamental de lo que hacemos como arquitectos. Es cómo conseguir un espacio con una buena escala, una buena proporción y una buena iluminación al final. Esto es un espacio expositivo bajo tierra en el que al final el reto es conseguir no tener esta sensación de opresión o casi de sentirte realmente bajo tierra. Y bueno, en ese sentido el edificio pues, bueno, se centra en explorar bueno, pequeñas situaciones en las que al final
tú puedas pensar que toda la secuencia de habitaciones, de salas expositivas, al igual que en el edificio existente, pues bueno, tienen una buena relación espacial, no te sientes oprimido en ellas y puedes centrarte en lo importante, que no deja de ser ver arte. Al final, el edificio solo tiene esta función casi de fondo, neutro, para dejarte a solas delante de algo, que es básicamente lo que todo el mundo va a hacer cuando paga una entrada en un museo, ¿no? Como veis aquí, bueno, todo el trabajo que os contaba antes de concentrar al máximo los servicios y las escaleras de emergencia, bueno, las dos de emergencia, aunque esa es la escalera principal, y la conexión hacia el edificio existente. Llegar a materializar todo de una manera tan sencilla, tan precisa, tan quirúrgica, bueno, pasa, o en este caso pasó, pues bueno, por meternos como muy al detalle en entender pues, cualquier aspecto mínimo, la normativa, para poder justificar todo lo que hacíamos, pero al fin y al cabo con esta voluntad siempre de mantenernos fieles a este rigor, digamos, ¿no? El rigor de los 40 por 40, ¿no? Para conseguir, digamos, que alguien que visita estas salas tenga la misma experiencia espacial o sensorial que alguien que visita las salas de la ampliación. Y creíamos que eso realmente era ser específico en este sitio, no solo encajar el edificio dentro de un contexto arquitectónico, un color y unas texturas y unos vecinos que hay alrededor, sino ser capaz de entender que la esencia de este lugar era esta sensación, esta idea de geometría dentro de Vilaplanta y dentro de la ampliación. Bueno, veis aquí la conexión a Vilaplanta, las salas expositivas, la sala temporal, una sala más abierta para poder permitir un tipo de exposiciones complementarias a las que se dan en las salas permanentes de arriba o en las salas de la vila. Y bueno, veis aquí un poco el tipo de espacios y el tipo de atmósferas que se propusieron aquí en el museo, ¿no? Cures es importante porque es la ciudad natal de Giacometti, de todos los Giacometti. De hecho, este museo tiene una colección bastante bonita de los hermanos de Giacometti, ¿no? Y bueno, es bastante bonito porque una de las primeras esculturas, creo que no la tengo aquí, pero una de las primeras esculturas que vimos en el museo era una pareja hecha por Giacometti de sus dos hermanos. Y siempre nos recuerda esta idea de la pareja a lo que veis aquí, ¿no? Bueno, al final el resultado es este. El resultado de toda esta explicación es básicamente la villa y nuestra interpretación de toda una extensión del museo. Obviamente sabíamos que siendo quirúrgicos, siendo precisos en su volumen y generando este espacio, bueno, no era suficiente. Y de repente empezamos a trabajar en, bueno, cómo poder contar algo más con un museo. Porque un museo te tiene que contar algo más, creo. Tiene que ser capaz de llevarte a algún otro sitio, ¿no? Tiene que ser capaz de activar al visitante de algún modo su memoria. Y empezamos a trabajar con la fachada, básicamente, bueno, obviamente porque la fachada, el hormigón, en este caso hormigón prefabricado, te permite trabajar con la luz, darle profundidad, cómo cambia la textura cuando llueve, cuando nieva. Pero bueno, si os fijáis, bueno, a muchos os recordarán siempre lo contamos, las obras en Los Ángeles de Frank Lloyd Wright, ¿no? La Miniature House o la Ennis House, en el que básicamente él pasó esta etapa como precolombina, ¿no? Trabajando con bloques prefabricados de hormigón. Nosotros intentamos hacerlo igual, intentamos hacer la fachada bloque a bloque, pero al final, bueno, era una locura. Nos gustaba mucho esta fase de Frank Lloyd Wright en el que básicamente reinterpretaba esta arquitectura precolombina básicamente para que tu memoria te llevase a otro sitio, ¿no? Tú eres capaz de ver la Ennis House y pensar en sitios en los que no has estado, ¿no? Y esta idea a nosotros nos gustaba mucho y agarrándonos esa idea, ¿no? De ser capaz que de repente el edificio incorpore un elemento no pertenece al sitio, no pertenece a Chur, no pertenece a Suiza, está ligado con la idea de ornamento que hay dentro de la villa, con lo cual esta idea de ornamento tiene sentido, al menos bajo nuestro punto de vista, en los dos edificios, y además creo que es capaz de transportarte a sitios en los que, o es capaz de transportar tu memoria a algún otro sitio, es capaz de activar el porqué, ¿no? Esta idea de que alguien se pregunte el por qué cuando se acerca a un edificio público o a cualquier tipo de arquitectura, para nosotros es muy importante, porque realmente estamos convencidos de que lo que tú haces tiene que transmitir algo. Y en este caso nosotros utilizamos la herramienta del ornamento,
quizás de una manera, en este caso, a lo mejor demasiado directa, si lo comparas con Frank Lloyd Wright, pero porque realmente creíamos que tenía la capacidad de transportar la memoria del visitante a algún lugar y permitirle que, bueno, se cuestionara el porqué o que le recordase algo, aunque no fuese algo de Kur o algo de Suiza. Y sobre todo nos permitía entender que de algún modo el edificio era autónomo, ¿no? Que de repente este objeto sacado de contexto y expuesto o colocado en algún otro sitio seguía siendo capaz de contar una historia. Fue la primera vez en la que trabajamos en serio en esta idea de casi como de ser, como ser específico en un sitio y al mismo tiempo como darle autonomía para que la arquitectura por sí misma tenga la capacidad de contar. Y creo que, bueno, obviamente, bueno, creo que el edificio en cierto modo sí que consigue eso. Casi al mismo tiempo que el concurso de Kur, hicimos el concurso del Museo de Bellas Artes en Lausanne, que bueno, no era solamente un museo, era un master plan para hacer 3 museos, ¿no? El Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes Decorativas y el Museo de la Fotografía de Lausanne, ¿no? Era un concurso, bueno, muy ambicioso. Bueno, veis, Lausanne, bueno, ya os imagináis Suiza, ¿no? Un entorno maravilloso, en medio de la ciudad la estación de trenes, la ciudad partida en 2 por las vías del tren. Y básicamente aquí, en este edificio, era donde se proponía la construcción de este master plan, de algún modo, ocupando estas antiguas naves de mantenimiento de los trenes y estas naves de aquí también, ¿no? Entonces el pliego del concurso básicamente proponía mantener toda la nave histórica y, bueno, reinterpretar o demoler parcialmente esta parte de las naves más recientes, ¿no? Tuvimos cuando hicimos este concurso, era casi de las primeras veces que fuimos a una de las visitas del sitio con el resto de participantes, ¿no? Era la primera vez que experimentábamos esto. Entonces fuimos todos allí, pues ya os imagináis, 40, 50 arquitectos visitando el lugar. Y bueno, lo cuento no como una anécdota para hacerlo simpático, sino porque realmente al final fue muy importante, ¿no? Nadie conocía este sitio, ¿no? Estábamos en el centro de Lausanne, pero como siempre había sido un sitio privado, nadie conocía este sitio. Entonces todo el mundo se paseaba por aquí, bueno, con la misma cara de sorpresa o la misma cara de estupefacción al descubrir un lugar enorme en el centro de la ciudad, rodeado de gente mirándote, ¿no? de todas estas viviendas en la parte trasera. Bueno, en fin, era un lugar dentro de la ciudad, pero que no pertenecía a la ciudad, básicamente. Bueno, el pliego animaba, dentro de todo este perímetro que veis aquí, esta línea roja, básicamente a construir algo, digamos, encima, o transformar lo existente, o ocupar lo existente, y, bueno, prácticamente animaba a tener un icono, ¿no? Una imagen, ¿no? Lausanne tenía, en Suiza a lo largo de los últimos años ha habido una competencia bastante fuerte entre ciudades, entre Zúrich, si pensáis todos los recientes museos que se han terminado, ¿no? Zúrich, Basilea anteriormente, Lausanne, ahora es Berna, todas las pequeñas ciudades de Suiza tienen un museo. Entonces, bueno, Lausanne quería posicionarse también como un lugar con un museo reconocible, ¿no? Y el pliego, pues, bueno, planteaba, digamos, el hacer algo en las antiguas naves, ¿no? Estuvimos bastante tiempo trabajando en el concurso y la verdad es que, bueno, haciendo algo con las naves, ¿no? Poniéndonos encima, intentando, siempre yo a veces caigo un poco en la repetición, pero bueno, siempre lo cuento de la misma manera, ¿no? Intentamos ser suizos, holandeses, poniendo un objeto encima del edificio, suizos, trabajando de una manera un poco respetuosa, pero siendo como muy puros. Intentamos ser portugueses, trabajando, digamos, en las esquinas de la nave. Intentamos ser de todo y la verdad es que no conseguíamos encontrar algo que nos convenciese. Y planteándonos un poco qué había sido lo importante de la primera visita al lugar, bueno, pensamos en esa idea de que, bueno, al final nadie conocía nada de este sitio, ¿no? Un trozo de ciudad privatizado en el centro de Lausanne. Y utilizamos esta referencia, ¿no? Esta referencia que, bueno, es
básicamente los Uffizi en Florencia, ¿no? La Galería de los Uffizi, en la que nunca sabes si es un espacio público rodeado de una galería de arte o una galería de arte que conforma un espacio público, ¿no? Y nos quedamos con esa idea, ¿no? Y básicamente lo que decidimos fue, dentro de todo el perímetro, proponer un espacio público. Decidimos demoler lo existente para dar pie a un trozo de ciudad, básicamente, una plaza. Una plaza rodeada o configurada por tres sencillas piezas, el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Fotografía y el Museo de Artes Decorativas, que básicamente configuran un fondo en el que el protagonista es todo el espacio público que hay enfrente de los tres, ¿no? Y fue el momento en el que, cuando planteamos eso, fue el momento en el que realmente creo que conseguimos entender qué es lo que queríamos hacer, ¿no? ¿Qué significa hacer en este caso, un master plan para 3 edificios públicos? Significa darle sentido a lo público. Darle sentido a lo público era algo que siempre hemos estado discutiendo en el estudio. Darle sentido a lo público significa no solo dignificar lo público, sino que significa poner lo público por encima de los edificios, ¿no? Al final los edificios tienen que devolver siempre la mirada a la ciudad. Todo lo que haces tiene que reflexionar acerca de la ciudad, y en este caso la mejor reflexión era proponer una plaza, un espacio público. Icónico, porque tú quieres hacerlo lo mejor posible, quieres al final que quede grabado en la memoria de las personas, pero sobre todo asumiendo que a lo mejor tu arquitectura, en este caso, tiene que ser más discreta desde un punto de vista formal, o tiene que ser capaz de transmitir cosas de una manera más tranquila, aunque sin renunciar, digamos, a la presencia que por sí tiene un edificio como en este caso el Museo de Bellas Artes, que es el que veis aquí. Desde la distancia, básicamente el edificio aparece casi configurado como si fuera una muralla, casi como una especie de elemento protector, porque no deja de ser un edificio que protege todo ese espacio público de las vías del tren, protege del ruido, del polvo, del traqueteo constante de las vías, intenta configurar un espacio al margen de los trenes, pero influenciado por todo lo que pasa ahí. Y influenciado por algo que guía toda esa argumentación, que es la memoria del sitio. Alguien puede cuestionar que la actuación es muy respetuosa porque decide demoler por completo todo lo existente, ¿no? Para dar pie a básicamente tu imaginación o tus obsesiones, ¿no? Porque al final, cuando construyes tus obsesiones, ¿no? Hasta cierto punto es una crítica cierta, pero nosotros decidimos que en este lugar era mejor trabajar con la memoria del sitio en lugar que trabajar con lo físico. Lo físico al final eran unas naves que no estaban fijadas en la memoria de la gente porque era un edificio privado. No era un edificio que entendimos que tenía un valor altísimo como elemento arquitectónico, y en el que transformarlo en un edificio del siglo XXI era para nosotros una locura, ¿no? Con lo cual lo que planteamos fue trabajar con ciertos elementos dentro de todo el contexto, tanto exterior como el interior, que permitiesen justificar que todo lo que hacemos viene de algo que ya existía, ¿no? Esto pasa en algunos aspectos de la plaza, pero pasa sobre todo, por ejemplo, en su composición, en su alzado principal, el alzado sur. Decidimos mantener este volumen que veis aquí, que era uno de los volúmenes más característicos de la nave principal, de las naves de mantenimiento, que, bueno, veis que está caracterizado por este elemento que mira hacia el sur, esta ventana. Decidimos interpretarlo casi como un objeto artístico, ¿no? Casi como nuestro edificio es un fondo en su alzado principal para todo este elemento de aquí, ¿no? Que es lo que veis aquí. Y decidimos hacer eso mismo, no solo en el exterior, sino también en el exterior, ¿no? Decidimos recuperar elementos que nos fuimos encontrando dentro de la obra, elementos que después determinaban en los trazados de todas las alineaciones de todo este elemento que veis aquí. Estas eran unas de las antiguas vías que entraban dentro de las naves y marca la alineación del museo. En fin, intentamos recuperar la memoria porque estábamos convencidos de que la memoria era capaz de activar no tanto el recuerdo de lo existente, sino la conversación con el visitante. Pensamos que de repente alguien, cuando entrase en este espacio principal de distribución, este es el foyer principal, pues en cuanto entrase en este museo podría entender que aquí las cosas pasan de una cierta manera porque había algo aquí, ¿no?
El museo básicamente es, bueno, es casi una galería clásica, esta es su planta baja, en el que todos los usos públicos se abren hacia la plaza. Una pequeña cafetería, un pequeño salón de actos, una tienda, una pequeña tienda de libros, toda la zona de administración del museo, la carga y la descarga, una pequeña zona expositiva aquí. Y todo pasa en planta baja, todo pasa con la idea de activar el espacio público. Y pasa a través de esto que os contaba antes, de la memoria, ¿no? Esta es una imagen de la ventana que mira hacia el sur, una de las antiguas naves. A nosotros nos llamó mucho la atención, una ventana al sur en Suiza es algo que siempre tienes que aprovechar y decidimos configurarlo todo a partir de esa idea, ¿no? Al final, muchas veces, esto también creo que es lo bonito de los proyectos, ¿no? Muchas veces los proyectos es una sucesión de actos casi como inesperados, ¿no? De repente descubres algo en ese sitio, en la ventana, de repente empezamos a darle vueltas, bueno, estaría bien configurar, mantener el volumen, configurar el espacio central alrededor de esta idea de la ventana y, bueno, mezclar luz del sur con la luz del norte de los lucernarios y que cuando la gente entrase aquí, bueno, forzando a todo el mundo a llegar a la ventana, a mirar a través de la ventana, pudieran pensar, bueno, algunos de ellos, no sé cuántos, pero al menos cuestionarse el por qué, ¿no? El por qué está este evento aquí, ¿no? El por qué, para nosotros es la idea de la memoria, bueno, para algunos de los visitantes puede ser simplemente el llegar y ver la parte esencial de este lugar, que es ver los trenes, ¿no? Entonces, bueno, había todo este discurso que creo que a nosotros nos permitió entender otro aspecto de cómo ser específico, ¿no? Ser específico en un sitio no es solo mantener lo físico, o trabajar en un contexto no es solo mantener lo físico, sino que es intentar entender lo esencial de un lugar. Y para nosotros, en este caso, lo esencial era la memoria de este sitio. Bueno, a partir de aquí, todo el trabajo interior es un poco una evolución del trabajo de Kur, de trabajar en este caso, la luz natural en todos sus aspectos, bueno, en todos los espacios, entender realmente, bueno, esta manera casi monomaterial que tuvimos en este edificio, ¿no? De entender todas las superficies tratadas como un único material, para enfatizar otra vez la idea de cómo la luz funcionaba en todos los espacios, la zona de la cafetería, bueno, siempre intentando mantener. Bueno, es un elemento que creo que nos caracteriza bastante, esta idea de geometría, de intentar ser rigurosos con la posición de todo, pero sobre todo para enfatizar la importancia en este caso, en el caso de los Andes, lo importante al fin y al cabo es construir un fondo neutro trabajado con luz natural que permita otra vez que todo lo que pasa dentro, todas las obras de arte tengan el mejor escenario posible, ¿no? Bueno, organizado en 3 niveles, como una galería, como una pinacoteca clásica, ¿no? Pues pensáis en cualquier galería, cualquier pinacoteca centroeuropea, básicamente se organizan igual, las escaleras de acceso, eso, siempre jugando con estos aspectos, lo que he llamado antes lo fundamental, porque al fin y al cabo a nosotros nos gusta definirnos como arquitectos, no como arquitectos y no sé qué, ¿no? Nosotros reflexionamos acerca de lo básico, ¿no? Cómo introducir luz en un lugar, cómo darle una buena proporción y cómo hacer que tenga una secuencia lógica dentro de un espacio. Bueno, veis cómo está organizada, en este caso, las salas permanentes, ¿no? Esta secuencia clásica expositiva, el foyer en el centro con esta doble escalera que básicamente organiza los flujos de entrada y salida en todos los niveles. Y el trabajo de la luz, que bueno, está siempre orientada a norte, en este caso trabajada en la fachada con estos elementos verticales, que básicamente bueno, permiten abrir todas las salas. Todas las salas expositivas están abiertas a norte. Bueno, algunas imágenes del interior, para que veáis un poco, al final, bueno, digamos que la sala intenta, en el caso de las salas permanentes, componer, insiste en esta idea casi de ritmo y de, como en Kur también, como una sala te lleva a la otra, como una secuencia casi como continua, y con pequeños momentos, como en la escalera que te lleva de la sala permanente a la sala temporal, en la que, bueno, básicamente configuramos pequeños momentos urbanos o pequeños momentos en los que la gente pueda descansar y descubrir o redescubrir la ciudad, redescubrir los Andes desde otro punto de vista, ¿no? Es esta idea de que, bueno,
puedes llegar a olvidarte de la exposición que has visto, pero no deberías de olvidarte del lugar en el que has estado, ¿no? Entonces, básicamente, el museo se abre puntualmente hacia la ciudad para intentar remarcar esa idea casi del contexto, ¿no? Del lugar en el que estás sentado, ¿no? En el exterior, todo el edificio está, bueno, caracterizado, digamos, por, bueno, las pilastras, estas pilastras básicamente de ladrillo que dan todo este ritmo al alzado. Básicamente porque, bueno, es un elemento que nos parecía que, aparte de tener una voluntad ornamental, ¿no? Como es, bueno, caracterizar la fachada, marcar un ritmo, insistir en esta idea casi de lo que encuentras en el sitio, ¿no? Casi como el ritmo de los trenes o de las traviesas de una vía de tren. Esa idea casi de un ritmo constante, una cierta arquitectura industrial que para nosotros tenía sentido dentro del contexto, y también porque, bueno, nos permitía trabajar a norte, filtrando la luz de norte y abriendo puntualmente de una manera como mucho más libre todas las perforaciones de los distintos espacios, ¿no? Las oficinas abajo, una sala expositiva, el pequeño ganaderío entre los dos niveles de salas. Esta idea casi de que todo este elemento de aquí, que es súper riguroso y súper estricto en ese sentido, nos permitía al final tener una gran libertad dentro, ¿no? Esta idea, esto también, bueno, pasaba a veces en Curry, esto lo utilizamos bastante, ¿no? Esta idea clásica de Valéry, ¿no? De que del mayor rigor surge la mayor libertad. Pues en el fondo creo que es cierto, ¿no? Al final el alzado es muy libre porque se autoimpone todo este ritmo súper fijo de pilastras trabajando hacia el exterior. En la parte superior, el mismo juego de la luz natural, a través de todos estos lucernarios, bueno, una solución como bastante sofisticada, pero bueno, básicamente estos lucernarios que viven de la luz del norte e intentan ser muy precisos en toda su geometría, en todas sus definiciones. Siempre nos gusta enseñar los dibujos porque al final, claro, te lleva a lo mejor mucho tiempo llegar a este tipo de situaciones o soluciones, ¿no? Pero solo las puedes llegar a entender dibujándolas, y es algo que, bueno, siempre a mí me gusta enseñarlo porque al final todos nos dedicamos a algo que hay que dibujar, ¿no? Y hay que entender hasta su mínimo detalle para poder conseguir, pues, un cierto espacio, ¿no? Un cierto detalle en el que las cosas, en el fondo yo cuando lo miro pienso que nada pasa por azar, y en el que si consigues que nada pase por azar, creo que la gente que visita el espacio lo vive de una manera natural, ¿no? Pero bueno, digamos, esto se trabaja en torno a los lucernarios, conseguir que las salas temporales sean espacios fluidos, en el que las cosas pasan, bueno, con una cierta tranquilidad para que todo el mundo pueda al final concentrarse y simplemente aislarse de lo que la rodea y ser capaz de contemplar una obra de arte, ¿no? Bueno, veis aquí un poco todo este juego de luz. Y en el exterior, pues, un material, el clinker, toda la fachada mezcla soluciones prefabricadas con soluciones in situ. Sabéis que construir en Suiza es extremadamente caro la mano de obra, con lo cual todas las pilastras son prefabricadas. Hay pequeños paños hechos a mano para conseguir un poco más de movimiento con el clinker, pero básicamente un material que recuerda una cierta atmósfera del lugar, pero que sobre todo introducía, o a nosotros nos permitía introducir esta idea casi de lo artesanal dentro del museo, que, bueno, es otra de las ideas que teníamos un poco detrás cuando estábamos trabajando en la fachada, ¿no? Pero sobre todo un museo que gira en torno ya no solo a esta idea de ser específico con lo que te encuentras, como en Kur, intentar que sea autónomo y autoimponiendo algo que tú consideras que funciona allí, como era el ornamento en Kur, sino en este caso, en el caso de Lausanne, algo que pasa por entender que la memoria también pertenece al lugar y eso te permite construir una historia para un proyecto, ¿no? Y es, bueno, quizás fue un paso más adelante dentro de estas reflexiones internas que hicimos en el estudio, ¿no? El tercer proyecto es la Tanzhaus en Zúrich. La Tanzhaus básicamente es, bueno, la Casa de la Danza. Es una pequeña escuela de danza, una pequeña escuela pública de danza en Zúrich. Justo, no veis aquí el solar, pero bueno, está justo aquí. Esto es el Limmat, el río que cruza Zúrich. Este es un canal de nado, el Klosterfarbeck. Es una pequeña zona de baños que hay aquí.
Y bueno, ese es un barrio, bueno, seguramente conocéis muchas de las cosas que han pasado por aquí al final. Esto es la zona de la Lovenbrau, esto es Gigonguller por aquí atrás. Aquí es donde ahora han construido el granero, un granero altísimo que hay en Zúrich, aquí en medio de la ciudad. Todo este paisaje, esta atmósfera. Zúrich es muy atractiva como ciudad porque, bueno, todos tenemos en la cabeza la parte rica de la ciudad, el lago, los bancos, los abogados, la Bahnhofstrasse con las tiendas de lujo, pero mantiene la esencia de barrio industrial, casi barrio un poco menos organizado, en el que todavía son muy presentes las estructuras del tren, en el que las cosas pasan de una manera más espontánea, en el que las cosas componen un paisaje, ¿no? Porque para nosotros esto, al final, era pues un paisaje, ¿no? Porque tú no identificas una estructura clara de ciudad aquí, ¿no? Y básicamente teníamos que hacer la ampliación de este edificio que veis aquí, que es la sede de la Tanzhaus. Y bueno, nuestros parejas de baile, digamos, eran este edificio que veis aquí atrás, que es un edificio de viviendas, y una pequeña escuela infantil que había aquí. Y este espacio en medio es el solar, básicamente, en el que teníamos que trabajar, ¿no? Bueno, el pliego del concurso era bastante... Tuvimos suerte porque este solar se podía construir de nuevo porque el edificio existente ardió, se quemó y pudimos no aplicar la normativa existente ahora mismo en Zúrich, con lo cual, bueno, pudimos... El pliego del concurso daba la libertad de ocupar casi por completo hasta esta altura, digamos, el solar, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, al final, bueno, ¿cómo empieza? Bueno, yo supongo que casi todos empezamos de la misma manera, ¿no? Empiezas entendiendo, bueno, el contexto físico, ¿no? Digamos, bueno, al final aquí hay una calle, aquí hay un río, hay un camino de ribera, ¿no? Aquí estaría bien que el camino de ribera fuese más ancho para poder ver el río. Estaría bien que desde el río pudieses subir y llegar hasta la carrera de atrás, porque si aparcas por aquí, pues bajas por aquí. Estaría bien que, bueno, la gente que pasa por el viaducto aquí pues pudiera ver un poco todo el conjunto, que los niños que están aquí pudieran subir por aquí o moverse por aquí, que las familias de los apartamentos pudieran tener un espacio delante, o que la gente de la oficina de aquí pues pudiera tener también un espacio delante y los niños pudiéramos construir una pequeña zona pública al final. Y nos lo planteamos así, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a intentar entender todo este mundo con el objetivo de proponer un pequeño espacio público. Y en nuestro edificio debería de ser como el argumento o la excusa para que esa idea del espacio público se materializase aquí, porque la mezcla de usos era perfecta, ¿no? Una escuela, unas viviendas, unas oficinas y la escuela de danza, ¿no? Y de repente todo podía coexistir aquí, en torno a un río, con una cierta idea de movimiento y para hacer una escuela de danza, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que quisimos hacer, ¿no? Porque eso también es importante remarcar, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a analizar todo y de repente tú te impones, bueno, empiezas a dibujar y dices, bueno, ¿y yo qué quiero hacer aquí, ¿no? Y de repente empezamos a materializar todo esto a través de todo este juego de una repetición de un elemento triangular, ¿no? Que al final no deja de ser casi una obsesión, ¿no? Es un elemento que siempre nos ha gustado a la hora de hacer alzados, de componer, bueno, esta idea de los triángulos siempre es algo que nos gusta, ¿no? Aparece un momento en el que simplemente haces las cosas o las decides hacer de una cierta manera porque te gustan, ¿no? No hay justificación. Yo no tengo una gran justificación para todo esto. Todos los argumentos que os voy a contar ahora han salido casi como a posteriori o han salido durante el tiempo de trabajo, pero no porque tuviésemos una idea clara de por qué tenía que ser así, ¿no? Sabíamos que, bueno, estaba orientado a sur, con lo cual el 50% de la fachada tenía que estar cerrada obligatoriamente, no podía estar abierta más del 50%. Eran dos muros que simplemente proponían un gran balcón o una terraza en el nivel intermedio, porque no queríamos tener un alzado muy alto aquí, con lo cual retrasamos todo lo posible el nivel superior. Y eran dos muros que creíamos que tenían que funcionar de una manera un poco distinta a un muro natural, a un muro, perdón, normal, ¿no? Pensamos en esta idea de paisaje, ¿no? Decíamos, al final nosotros tenemos que componer un paisaje con lo que hacemos. Y esta idea de las estructuras trianguladas
era algo que nosotros nos habíamos, bueno, nos parecía que ya existía alrededor de nosotros, ¿no? Pensando no solo en el viaducto, sino en la pasarela para los trenes. Bueno, esta idea casi de espacio industrial, otra vez de repetición, un elemento que compone algo, un elemento que es capaz de dar forma a un cierto paisaje y de fundirse un poco con él, creíamos que era la esencia de este sitio, ¿no? Intentar entender el edificio no como un elemento que impusiese una presencia determinada o una forma determinada, sino que básicamente fuera capaz de proponer un paisaje a través de una forma que obviamente a nosotros pues, encajaba dentro de nuestra memoria, de nuestras obsesiones, pero que bueno, tenía este argumento casi técnico detrás, ¿no? El 50% de la superficie cerrada y una manera de trabajar con el hormigón, en este caso, singular. Llevamos esta idea de trabajar con un único material hasta todo lo lejos que pudimos, la verdad, para intentar hacer gravitar todo el proyecto acerca de esta decisión casi de la forma del alzado, ¿no? del triángulo, ¿no? Al final todo el hormigón bueno, todo el edificio se elabora con hormigón aislante, en este caso, estas piezas de estos grosores de 70 centímetros de espesor, para que las cosas pasasen de una manera muy directa, ¿no? Las carpinterías se fijan directamente al hormigón, la pieza caracteriza el interior y el exterior del edificio, y básicamente eso es repetido en prácticamente todas las superficies del proyecto, ¿no? Siempre el hormigón como un elemento que guía un poco todo el proyecto. No tanto por la obsesión de trabajar al estar en Suiza con el hormigón, que también lo puedes hacer, porque obviamente tiene un conocimiento y una técnica para trabajar en hormigón pues, bueno, muy cualificada, sino porque queríamos hacer siempre esta obsesión, ¿no? De incidir todo en torno a la idea fundamental, ¿no? Que es al final este elemento que compone los dos muros, ¿no? Y esto, bueno, al final caracterizó todo el edificio de esta manera. Un edificio pequeño, público, expresivo, o sea, es un edificio que, bajo mi punto de vista, no intenta esconderse, sino que intenta expresar la importancia que tiene de una cierta manera, porque obviamente cuando aparece aquí puede resultar un poco, a lo mejor, violento dentro del contexto, pero que intenta resaltar, digamos, su importancia porque es un edificio público también, y porque propone un espacio público, y porque este elemento, esta secuencia, al final tiene que expresar, tiene que atraer, tiene que ser capaz de seducir a alguien que vaya a usar la casa de la danza puntualmente o a alguien que se sienta atraído por cualquier cosa que pasa ahí. Todo a través de esta idea de paisaje, ¿no? Y a través de esta idea también de, bueno, una cierta geometría singular que reflexiona un poco acerca de, bueno, cómo haces un muro al final, ¿no? Al final es un edificio dedicado a la danza, siempre hemos pensado que tenía que pasar algo especial, que quizás esta idea de la gravedad, esta idea de cómo trabajar una masa debería ser un poco distinta. El edificio debería tener un poco de movimiento, debería de incorporar algo que te hiciese pensar que las cosas no pasan exactamente igual en este edificio que en otro, ¿no? Por eso esta idea de trabajar con estas superficies trianguladas y en el que hubiera una cierta relación entre, bueno, casi, bueno, yo pongo siempre esta comparación, ¿no? Casi como teníamos que tocar el suelo de una manera distinta, al igual que alguien que baila puede tocar el suelo de una manera distinta a alguien que no lo hacemos, ¿no? Y bueno, eso nos permitía justificar esta obsesión, digamos, de las estructuras trianguladas, ¿no? Y para componer el paisaje, bueno, empezamos a trabajar también en toda su caracterización, en la caracterización de los elementos en el exterior a través de, digamos, esta idea de naturaleza, de imponer, digamos, la naturaleza en el exterior también, a través de estos cables, básicamente porque nos permitían controlar, es una manera de trabajar en el edificio para controlar la radiación solar, ¿no? Entonces, durante la primavera y el verano, pues básicamente la floración de todas las especies que fuimos mezclando ahí, pues nos permiten controlar la radiación solar dentro de los espacios de oficina, sobre todo. Y durante el invierno y el otoño, la caída de la hoja nos permite ganar radiación solar, con lo cual, bueno, conseguimos convencer, digamos, al ayuntamiento de que no necesitábamos tener stores o medios de protección solar exteriores, ¿no? Y nos permitía, bueno, trabajar otra vez con esta idea de cómo hacer que el edificio fuese un paisaje, ¿no? Para conseguir esta idea, ¿no? De casi como fundirlo, no de hacerlo desaparecer. Por eso esto solo pasa únicamente dentro de las ventanas. No queríamos hacer desaparecer el edificio forrándolo de vegetación, sino, bueno, controlarlo
para mantener su fuerza, pero utilizando la naturaleza como este elemento de control, digamos, técnico casi, ¿no? Al final el edificio aparece en esta posición que veis aquí. Esto es sorprendente, ¿verdad? Esto es un granero, ¿no? Es el edificio más alto de Zúrich. Y siempre me gusta verlo ahora porque, bueno, me parece que el edificio que hemos hecho es como un contrapeso, digamos, a todo el granero. Pero lo que cuenta la imagen es que al final creo que la ampliación de la escuela de danza permite entender que al final tú eres parte de este paisaje, ¿no? Y que al final el edificio, su responsabilidad era integrarse, no tanto un cierto tipo de arquitectura, sino entendiendo que esta idea de paisaje es casi como una infraestructura, ¿no? Y al final esta idea de infraestructura, que es todo lo que nos rodea aquí, es lo que se extiende en esta zona de donde está la Tanzhaus, porque el edificio es una infraestructura más casi, ¿no? Y esta idea también, bueno, creo que en este caso funcionó, ¿no? Bueno, las secciones son muy sencillitas. Al final, bueno, no os he dicho los usos, pero bueno, los usos principales son una sala para 150 personas, pequeñita, y tres estudios de ensayo, unas oficinas, unos vestuarios. Pero bueno, lo más importante al final es esto, ¿no? El espacio de encuentro, digamos, redescubriendo Zúrich, un espacio donde la gente, los niños salen a jugar, donde la gente de las viviendas puede salir a pasear o a tomar algo, donde la gente de las oficinas se encuentra al mediodía para comer, con los niños correteando por aquí delante. Bueno, un trozo de ciudad. Tampoco es mucho más, ¿no? La planta primera, bueno, unas pequeñas oficinas con los vestuarios de los bailarines. También decidimos mezclar la vida de todos, porque al final segregar oficinas, vestuarios, nos parecía como renunciar un poco al espíritu del sitio. Y bueno, veis aquí, este es el espacio exterior en la primera planta, un belvedere, un balcón para mirar un poco lo que hay enfrente de ti. Todas las oficinas caracterizadas dentro por la vegetación, esta idea de que aunque sea siempre el mismo espacio, cada uno que trabaja aquí tiene su ventana, cada ventana es un poco distinta a la siguiente. No sé, bueno, nos parecía que era una idea sugerente, ¿no? Personalizar cada una de ellas, ¿no? No todos los cables son los mismos, no hay la misma densidad en todos, y bueno, cada uno trabaja un poco distinto. Dentro, la idea de la luz, hacia el sur, todo este espacio que se abre hacia el río es todo el foyer, esta idea casi como un espacio muy, muy tensionado, muy forzado, porque queríamos realmente abrir por completo el edificio al río y bueno, que da pie a la entrada a la sala grande y a los tres estudios de danza que hay en este lado de aquí. Bueno, los pequeños bañitos de públicos. Y el foyer, ¿no? El foyer que gracias a esta idea de mirar al sur y componer componer el alzado a través de los triángulos, pues introduce esta idea, bueno, clásica, ¿no? De movimiento. Al final el espacio cambia día a día según la orientación, según el sol que haga o no, según la luz que haya afuera o no, las reflexiones, espacios pequeños, pero en los que las cosas cambian, digamos, ¿no? Y eso nos parecía que estaba ligado a esta idea de movimiento, de danza, casi como de un elemento que te permitía ligar un poco lo que pasa dentro con su función, ¿no? Y bueno, veis aquí la sala grande, bueno, también caracterizada por la luz del sol mirando al sur. Y otra vez esta idea casi como de transmitir que las cosas pasan con una cierta naturalidad o sencillez, aunque después es un espacio muy sofisticado porque bueno, no hay nada recto al final en esta sala, ¿no? Los planos están calculados pues, para que la acústica más o menos funcione. El ángulo de esta pared, el ángulo de esta pared es distinto, esta también está inclinada. Al final, todo parece sencillo y es una característica de la arquitectura que a nosotros nos parece, bueno, que intentamos explotar al máximo, ¿no? Transmitir esta idea casi como de sencillez en las cosas que pasan, aunque tú eres consciente, todos somos conscientes de que hacer un edificio hoy en día cada vez es más complicado y las cosas no pasan de una manera tan sencilla, ¿no? Pero bueno, es algo que en este caso sí que creo que, bueno, al menos con el hormigón funciona. Bueno, aquí veis esta idea también otra vez de casi como de infraestructura, ¿no? de elemento casi que pertenece más a la infraestructura de una ciudad que casi como de arquitectura, ¿no? Bueno, y otra vez el exterior, con esta idea de fundirse dentro del paisaje, del río, del canal, y como al final el edificio aparece como un fondo más dentro de todo este contexto. Digamos que este trabajo en Zúrich, si lo comparáis con Chur, en Chur teníamos un contexto como muy claro, ¿no? Una villa de finales del 18, tienes algo a que agarrarte muy, muy claro y lo utilizamos
para poder componer todo lo que hicimos después allí. Los Anger era un poco distinto porque tomamos la decisión voluntaria de, digamos, de desprendernos casi de lo físico, demoliendo las naves existentes y componiendo tu historia a través de la idea de la memoria. En el caso de Zúrich, no utilizamos el contexto físico de una manera directa, sino que interpretamos que lo esencial de este lugar era el paisaje, ¿no? Bueno, es algo que últimamente nos guía muchas de las cosas que estamos haciendo, esta idea de componer al final. Nosotros entendimos que la esencia de este lugar era el paisaje del barrio y que el edificio tenía que ser simplemente eso, entender el edificio como un paisaje realmente. Entonces son tres evoluciones distintas en torno a esta idea de cómo ser específico en un sitio y cómo contar una historia con una cierta autonomía, ¿no? El último ejemplo es un ejemplo totalmente distinto. Y es la última obra que hemos terminado, que son dos pequeños edificios para artistas en Londres. Y bueno, es un encargo, bueno, en un contexto absolutamente distinto, ¿no? Esto es Canary Wharf, el Támesis, y aquí al lado del edificio, bueno, de la cúpula de Rogers, del O2, esto es Foster. Bueno, de repente, una operación de especulación tremenda que hay. Esta península se llama North Greenwich y esto es toda una operación especulativa tremenda en el centro de Londres, pues para hacer un montón de viviendas en medio de toda esta península. Bueno, de repente convocan, en este caso, a 8 arquitectos para hacer cada uno de ellos 2 pequeños edificios. Ellos dicen que, bueno, para artistas, bueno, un poco para recuperar este espíritu, digamos, casi como de pequeños talleres innovadores de la ciudad de Londres, esta idea de recuperar el tejido creativo, digamos, en Londres, ¿no? Entonces, es un lugar en el que no existía un contexto, porque básicamente todo esto se ha hecho ahora, en estos últimos 2 años. No existía un contexto, no existía un cliente, no existía un programa también tampoco claro, ¿no? Entonces, realmente, bueno, nos seleccionaron para hacer este proyecto y entonces te encuentras como arquitecto, o nos encontramos como arquitectos con, bueno, cómo trabajas, porque, bueno, una característica, ninguno de nosotros sabíamos exactamente qué estaban haciendo los demás, ¿no? No sabíamos qué estaba haciendo Sixey aquí o qué estaban haciendo, esto creo que son Mole, bueno, o estos Selgascano, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar aquí. Entonces, bueno, empezamos a trabajar pensando en qué historia contar en cuanto a la arquitectura que tú propones, ¿no? Cómo darle una cierta autonomía con sentido a lo que tú haces aquí, ¿no? Nos tocaron por sorteo estos 2 edificios, estos 2 lotes, este que está aquí enfrentado a este pequeño espacio público que hay aquí y este que se sitúa justo en la entrada, ¿no? La entrada principal básicamente es a través de este espacio pequeño que hay aquí y esto es el pequeño mercado de Sergascano que está aquí y esto es Sixey. Bueno, al final decidimos casi de una manera digamos, un poco artificial al principio, ¿no? Dijimos, bueno, al final son 2 edificios que tienen que tener un cierto trabajo con la memoria del lugar, intentar reinterpretar casi como un edificio industrial, o al menos lo que nosotros entendimos como un edificio industrial en Londres, casi como reinterpretar todo lo que pasaba ahí a través de algunos elementos que nosotros considerábamos que podían ser característicos de una cierta arquitectura industrial, y ponerlos en relación. Lo que nos pareció más fuerte al final del proyecto era poder establecer una pequeña historia entre los dos, o sea, construirnos nosotros nuestro contexto, digamos, ¿no? Ya que no nos ofrecían nada alrededor, digamos que el diálogo entre los 2 edificios era lo que nos parecía más interesante. Forzar un poco la situación de decir, bueno, al final son 2 edificios, en este caso son prácticamente idénticos, cambian ligeramente las cosas, pero son prácticamente idénticos. Mismo material, 2 tonalidades, 2 maneras de mirarse, cada elemento, cada una de sus elementos principales miran al otro, casi como componer un diálogo entre los dos, inventarnos un contexto. Inventarnos un contexto basado en algo que nosotros considerábamos que, como os dije antes, que tenía sentido, que era, bueno, reinterpretar aquello que nosotros quizás, bueno, habíamos visto o habíamos
nos había sorprendido más. Una de estas cosas que te sorprende cuando vas a Londres son siempre, a mí personalmente nos parecía que siempre las ventanas, ¿no?, de Londres, o cómo de repente se abren todos estos espacios industriales, estas naves industriales hacia el exterior. Y bueno, argumentamos toda la propuesta en torno a esta idea casi del hueco, ¿no?, o cómo este elemento, de repente, la ventana es la que caracteriza los dos elementos, los dos edificios, y cómo a través de ellas se establecen las relaciones entre los dos, olvidándonos o intentando olvidarnos de todo lo que pasaba alrededor. Para dar pie, bueno, al final a dos edificios que, bueno, trabajan o intentan explotar al máximo todos los trucos que encontramos con la normativa y con los propietarios en este caso, pues bueno, para forzar la geometría, ser una pieza lo más esbelta posible, que pudiera poner en valor esta idea de las ventanas, como al final el material es algo que intenta remarcar el tema de los huecos, y como los dos, de una manera opuesta, uno trabaja con el reflejo de lo que le rodea y el otro trabaja un poco por abstracción de lo que le rodea, ¿no?, intentando aparecer casi como un atractor o como una historia un poco contraria al otro edificio. Lo más potente del trabajo es, bueno, estas son las plantas. Básicamente lo que nosotros propusimos o lo conseguimos convencer era de plantear estudios o espacios de trabajo continuos, sin divisiones, para básicamente poder tener siempre plantas enteras como estudios de taller, bueno, prácticamente para talleres. En nuestro caso, creo que este edificio de aquí lo han ocupado 2 estudios de diseño, el último es un estudio de arquitectura. Bueno, hay una cierta atmósfera creativa aquí. Pero bueno, siempre con pequeños elementos que, bueno, derivan un poco del trabajo anterior, ¿no? Por ejemplo, toda la escalera que aparece aquí es una pequeña escalinata pública que básicamente configura este acceso a la galería que hay aquí. Esto nos permitía reducir el volumen en su anchura para, bueno, hacerlo más esbelto. Todo este elemento al final que veis aquí era un pequeño espacio público que nosotros creíamos que era necesario para poder tener una perspectiva distinta sobre nuestros vecinos. Bueno, como al final todo el edificio, los 2 edificios en este caso, gravitan un poco en esta idea casi de abrirlo puntualmente, casi como componiendo un pequeño paisaje dentro de todo este mare magnum de cosas que aparecen alrededor. Y como al final la historia, bueno, estos son los interiores, ¿no?, interiores que están pensados para que la gente venga a ocuparlos, o sea, porque bueno, al final son bastante neutros, pero pensando en que, a ver si encuentro la foto, pensando en que al final lo más potente del edificio era la historia que componen entre los dos, ¿no? Casi como el contexto desaparece, los dos intentan mirarse, los dos establecen relaciones, digamos, paralelas, porque básicamente lo que después pasó aquí, pues bueno, era algo que nosotros no podíamos controlar, ¿no? Y 2 edificios que giran en torno a, bueno, las mismas características que los edificios anteriores, básicamente como ligarlo, digamos, a una cierta historia personal, esta idea casi como de la sentimentalidad, entendida como un filtro de todo aquello que tú ves en un lugar, esa percepción personal, porque entendemos que la arquitectura tiene que escapar de una percepción únicamente racional de lo que pasa en los lugares, intentar entender que tu arquitectura tiene que contar algo por sí misma, que tiene que tener esta capacidad de ser autónoma y que sobre todo te tiene que descubrir algo nuevo en cada lugar en el que estás. Nosotros creo que cada vez que hacemos algo en un sitio somos, como os dije al principio, plenamente conscientes de que no somos el final de los sitios en los que trabajamos, alguien vendrá y alguien los cambiará, y creo que casi todas las cosas que nosotros hemos hecho las hemos hecho gracias a que alguien había hecho algo muy bien en los sitios en los que hemos trabajado, y entendemos que nosotros somos simplemente una capa más, pero básicamente nuestra intención es siempre redescubrir ese lugar a través de lo que tú haces, ¿no? Redescubrir al final una mirada, una visión, algo inesperado en el lugar que a través de tu arquitectura tienes que poder contar. Y eso para nosotros es al final casi como la tarea fundamental, ¿no? Esta idea de ser específico en un lugar, al final es redescubrir un lugar y hacer entender que es único por aquellas cosas que tú has conseguido descubrir ahí. Es un trabajo en este caso mucho más abstracto, los otros tienen esta idea de contexto, pero bueno, era sobre todo para enseñaros esta evolución en 4 lugares muy distintos y en el que casi todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Estas cuestiones que os estaba explicando.
al final, bueno, es el estado más o menos en el que está el estudio durante los últimos años. No sé exactamente cómo serán los próximos, pero sí que creo que todas estas ideas permanecerán de algún modo. Y por eso, bueno, siempre me gusta acabar las charlas intentando, bueno, sobre todo si hay algún estudiante, intentando remarcar que lo más importante al final es plantearte estas cosas, ¿no? Plantearte al final, bueno, ¿qué es ser específico? ¿Por qué quiero algo hacer de una cierta manera? ¿Por qué de repente lo público lo tengo que entender de una cierta manera? ¿Por qué la idea de paisaje tiene que ser de una cierta manera? Cada uno tiene sus palabras y sus historias y sus obsesiones y sus deseos, porque obviamente somos arquitectos y cada uno los transmitimos de una manera distinta, pero planteártelo es lo que creo que hace que puedas seguir avanzando. Y eso, bueno, un poco lo que hemos intentado hacer todos estos años nosotros. Muchas gracias. Bueno, no he dicho nada, pero si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a iniciar, pero después, por supuesto, se queda abierto. Me ha llamado mucho la atención que justo en los proyectos de Suiza hablases de cierto voluntarismo. Esto lo hacemos porque nos gusta y luego ya encontraremos la justificación. Me parece también muy de agradecer que lo confieses, porque yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado en alguna ocasión. Pero era ese el... O sea, ¿en Suiza se entendía de esa forma? O sea, ¿se entiende? ¿O no se lo habéis dicho? Bueno, a mí me gusta contarlo así porque... Bueno, a mí me gusta contarlo así porque... Bueno, ya... Esto te pasa en la escuela y después, ¿no? O sea, a los arquitectos nos enseña a justificarnos de mil maneras. Y la historia de la arquitectura a mí me da la sensación de que está basada en argumentaciones o justificaciones de decisiones muchas veces arbitrarias o decisiones únicamente personales, ¿no? Entonces, es cierto que muchas de las cosas que haces en los proyectos no las puedes explicar. Y no puedes explicar por qué haces una cosa de una cierta manera. Simplemente la haces porque, bueno, crees que está bien, te gusta y a partir de ahí buscas argumentos. Nosotros lo que intentamos es buscar argumentos para todas estas decisiones personales, ¿no? En Suiza pasa, yo creo que exactamente lo mismo. Lo que necesitas en Suiza es dos cosas, un argumento económico y un argumento técnico, ¿no? Digamos. A lo mejor aquí puedes tener otro tipo de argumentos. En Suiza está claro que todo lo determina el coste de las cosas y todo lo determina al final una cierta idea una técnica, ¿no? Del porqué, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Kur, pues nosotros no explicamos que el ornamento de la fachada venía de Frank Lloyd Wright y que nos gusta y que eso de repente realmente justificamos, por ejemplo, en el caso de Kur, estos son paneles prefabricados muy, muy grandes en las que realmente los nervios de todas estas piezas nos ayudan a conseguir una cierta resistencia dentro del hormigón, del prefabricado, porque conseguimos tener sección. Es un hormigón, bueno, trabajado de una cierta manera bastante tecnificada también. Entonces, bueno, había con el cliente el sobreprecio que pagaba sobre la pieza, viene determinado por una voluntad técnica de conseguir piezas más grandes y, bueno, siempre buscas argumentos. Somos especialistas en buscar argumentos, ¿no? Pero muchas veces yo lo hago a veces de una manera, bueno, no provocativa, sino es que muchas veces yo tampoco sé explicar por qué hemos hecho las cosas de otra manera. Al final las haces de una... A veces es por instinto, a veces simplemente porque crees que funcionan bien, ¿no? y estarán bien. Pero bueno, es cierto que en cada país tienes que justificar las cosas de una manera un poco distinta, ¿no? En el caso de Suiza, sobre todo esta idea de que todo tiene que tener una racionalidad técnica y después el coste de las cosas, ¿no? El coste es general a todos los sitios donde hemos trabajado, pero bueno, quizás en Suiza sí que esta idea de la técnica, justificar algo técnicamente, sí que es, con respecto a otros países, algo característico, creo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por los proyectos porque nos dejas apabullados, ¿no? En el proyecto de Lausanne, planteabas un espacio público y al final enseñaste uno de los edificios que conformaban ese espacio porque había otros dos. ¿Qué pasó con ese espacio? ¿Esos edificios se hacen? ¿Los vais a hacer vosotros? ¿O cuál es la conformación al final de ese espacio? No, los edificios se han hecho ya, bueno, hubo un concurso, lo ganó Aires Mateus y bueno, han terminado el edificio hace nada, hace 6 meses o así. Pero ellos reinterpretaron un poco, nosotros lo que hicimos fue diseñar el master plan y, digamos, las líneas generales del master plan. Ellos lo han reinterpretado de una cierta manera, en lugar de hacer 2 edificios, han concentrado los 2 museos en un único edificio al fondo. Han hecho bueno, eso, el concurso que ganó Aires Mateus, ellos reinterpretaron un poco el master plan dentro de los límites, entonces han hecho un único edificio al fondo, digamos, de todo este espacio público y han juntado las dos intervenciones, ¿no? Entonces ahora mismo pues te encuentras hacia sur, tienes todo el edificio el que hicimos nosotros, el Museo de Bellas Artes, y al fondo, hacia el oeste, aparece el edificio de Aires Mateus, que es un edificio de hormigón blanco por fuera, con una geometría diagonal para delimitar la entrada. Creo que bueno, dentro del conjunto funciona bien, porque tiene esta idea también casi de fondo, digamos, para todo el espacio público que hay ahí, ¿no? Y bueno, todavía es un espacio por trabajar, digamos, porque es un espacio en el que, bueno, el espacio público es un espacio que, bueno, tendrán que seguirle pasando cosas, es bastante grande, pero bueno, obviamente es un espacio peatonal, rodeado de 3 museos, a través de 2 edificios y, bueno, en el centro de una ciudad. Entonces, bueno, realmente no hay mucho que hacer, o sea, no hay mucho que hacer en el sentido que hay que hacerlo muy mal para que no funcione, digamos, ¿no? Está lleno de gente, está lleno de actividad, al lado de la estación de tren. Bueno, siempre que hay alguien de la estación de tren a pasarse por el museo, entonces, bueno, funciona bien. Pero se ha terminado el master plan. Nosotros lo único que hicimos fue hacer el primer edificio y el master plan general para que los siguientes concursantes lo completasen. Tampoco creo que hubiera estado bien que nosotros hubiésemos hecho todo. Intentamos convencer al cliente de que queríamos hacer los otros 2 edificios, ¿eh? Ahora lo veo con perspectiva, creo que tampoco hubiera estado bien. No hubiera sido demasiado egocéntrico, ¿no? 3 edificios del mismo arquitecto en un único sitio. No sé, tampoco... Ahora la variedad, bueno, creo que está bien. Está bien. Y ahora creo que van a hacer otro concurso justo delante del nuestro, donde hay un puesto de control de los trenes, pues van a hacer el Museo de la Arquitectura, le llaman, ¿no? Entonces ahí aparece el Museo de la Arquitectura, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Fotografía y el Museo de Artes Decorativas, ¿no? Es todo en secuencia. No, bueno, para que no sea muy tenso esto. Nada, os agradezco mucho la paciencia por haber venido y, bueno, nada, mucha suerte a todos y larga vida.